Muy buenas noches, bendiciones para todos, que el Señor me lo bendiga. Una vez más damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala en la escuela LAN de aprender cada vez más y poner en práctica lo que el Señor nos está hablando en esta escuela. Gracias por los que han dado sus comentarios en las tareas, en la plataforma, que han hecho sus comentarios de lo que han recibido y cómo lo están tomando. Y otras personas que también por fuera están recibiendo la escuela también dan muy buen comentario de las clases. Así que vamos a sacarle provecho y vamos con la clase número 7, la autoridad espiritual y la responsabilidad del líder. Si vamos a hablar de autoridad espiritual, lógicamente en una escuela de alto nivel espiritual debemos de enfocarnos en esa parte espiritual. No es fácil hablar de autoridad. ¿Por qué les digo que no es fácil? Ya que hay muchos tabúes en personas en cuanto a la autoridad y no la ejercen como la deben de ejercer. Pero hoy vamos a aprender a profundidad lo que es la autoridad. ¿Cuál es la esencia de la autoridad? Cuando se es delegada la autoridad, ¿qué espera el Señor de nosotros? La autoridad espiritual implica una alta responsabilidad moral y de servicio, centrada en 3 puntos principales. ¿Cuáles son? Guiar con ejemplo. 2, cuidar a los demás con amor. Y 3, rendir cuentas con integridad. Para que tengamos en cuenta esos 3 puntos principales de la autoridad espiritual, lo que implica guiar con ejemplo, porque un verdadero líder no solamente guía con conocimiento, sino con guianza espiritual, con su ejemplo. Es la mayor prédica que yo le doy a los que están a mi alrededor, mi ejemplo, mi testimonio, que soy una persona transparente, que lo que predico lo vivo primeramente y lo aplico a mi vida. Cuidar a los demás con amor y rendir cuentas con integridad. Y vamos a ver unas claves de autoridad espiritual, que es muy importante conocer esas claves. ¿Cuál es la primera clave de autoridad espiritual? Servicio y humildad, que lo vimos en algunas clases anteriores. El liderazgo espiritual no busca el poder personal de ninguna manera. ¿Qué busca el liderazgo espiritual? Sino servir a la comunidad y cuidar de su bienestar con ejemplo diario. Importante esto. Segundo, guía y cuidado. Entonces, claves de autoridad espiritual, servicio y humildad, guía y cuidado. Esto implica proteger, orientar con sabiduría y ayudar a otros a crecer en su camino de fe sin imponer cargas pesadas. Y tercero, rendición de cuentas. Todo líder asume la gran responsabilidad de actuar con integridad, sabiendo que sus actos y palabras afectan de forma directa a quienes lo siguen. Es importante, amados, detengámonos un momento aquí en lo que es rendición de cuentas. Si hay algo que el Señor por excelencia nos enseñó, es a rendir cuentas, de que nunca estoy solo, de que siempre por encima de mí tengo una autoridad a la cual debo, ¿cierto?, de rendir cuentas. Por eso hay mucho pastor por ahí tuerca suelta solo y no tiene a quien rendirle cuentas. Pero en cualquier momento sabemos que esa iglesia empieza a secarse, porque el Señor nos enseña a estar bajo autoridades. ¿Están conmigo? A rendir cuentas, a asumir responsabilidad, a actuar con integridad. Entonces, el concepto bíblico de la delegación de autoridad por parte de Jesús demuestra que su liderazgo no era centralizado, sino multiplicador. Dígalo conmigo. Un liderazgo no era centralizado, era un liderazgo multiplicador. Es lo que nos enseña Jesús, nuestro Señor, como el mentor, como el líder por excelencia. Entonces, ¿qué nos enseña el liderazgo de Jesús? Que Él continuamente estaba capacitando a otros
para así continuar la misión en la tierra con su respaldo divino. Jesús no entregó poder para beneficio personal de los líderes, sino para el servicio, la restauración y la expansión del mensaje del reino de Dios. Entonces, aquí se detalla cómo delegó esa autoridad a través de 3 dimensiones que son claves y sus textos correspondientes que los deben de apuntar. Primero, que es la autoridad operativa y espiritual. ¿Cuál es esa autoridad operativa espiritual? Es la que vemos en Mateo 28, 19, 20, donde la misión de los 12, que él delega su autoridad, pero es una autoridad operativa y espiritual. Jesús otorgó a sus discípulos directos una extensión legítima de sus propias capacidades para sanar, para restaurar, validando su mensaje a través de acciones de servicio. En pocas palabras, cuando Jesús nos enseña esa parte del liderazgo con autoridad operativa espiritual, porque él no quería que su misión se quedara solamente en Jerusalén. Por eso, el bosquejo de Hechos, capítulo 1, versículo 8, es donde está todo el libro de Hechos. Por tanto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso Jesús, ¿cierto?, a través de su liderazgo operativo de autoridad y espiritual, le da esa misión a los 12 para que se extiendan por la tierra, ¿cierto? Recibiréis poder. No pierdan esas 2 palabras de su pensamiento y plásmela. Dunamis y exousia. Dunamis y exousia. Plásmelan, que ahorita les vamos a ampliar mucho más. Entonces, en Hechos 1:8, vemos que del capítulo 1 al capítulo 7, vemos que todo lo que está aconteciendo en Hechos es en Jerusalén. Vemos que del 8 al 12, todo lo que está ocurriendo es en Judea, ya por todo el país. Pero del 13 al 28 vemos que todo lo que está ocurriendo ya es en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso ese bosquejo de Hechos está ahí en Hechos 1:8. Y ese era el propósito de Jesús, la misión de los 12, una autoridad operativa de que no se queden aquí. Y es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros a hacer, no quedarnos en un parámetro simplemente. Dios nos ha delegado autoridad para que tengamos una autoridad operativa en el lugar donde Él nos ha colocado, de expansión, de crecimiento, de no quedarnos los mismos con las mismas. ¿Están conmigo? Entonces, en Lucas capítulo 9, versículo 1, dice, y se relata en ese texto de Lucas lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio? Poder, dunamis. ¿Y qué les dio? Autoridad, exousia. ¿Cierto? ¿Sobre qué? Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Tengan en cuenta, por favor, ese texto que ahora lo vamos a ampliar mucho más en palabras griegas que definen esas palabras poder y autoridad. ¿Qué definen esa palabra dunamis y qué define exousia? Que no las podemos pasar por alto. Entonces, el significado de lo que el texto nos habla, esa delegación inicial, descrita también en Mateo 10:1 como un paralelo al que acabamos de leer de Lucas 9:1. Entonces, demuestra Mateo 10:1 que el líder espiritual recibe herramientas específicas para aliviar el sufrimiento de la comunidad, no para ejercer dominio opresivo sobre ella, de ninguna manera. Es importante que tomen el apunte de eso que acabo de leerlos, que el líder espiritual recibe herramientas específicas para aliviar el sufrimiento de la comunidad, no para ejercer dominio opresivo sobre ella. Entonces, cuando vamos a la palabra dunamis, del griego dinamita o dínamo,
que es igual a qué? A fuerza, capacidad, energía, milagro, capacidad inherente para hacer algo. Miren lo que me está denotando la palabra dunamis. O sea que cuando usted como líder está enfrente de un grupo que el Señor te ha colocado, es para que tú también ejerzas el poder del dunamis. Aunque algunos teólogos no asimilan la palabra dunamis porque también habla de dinamita. Y dicen que la dinamita aparece en el siglo XVIII más o menos, entonces no asimilan la palabra dunamis. Pero nosotros sabemos que es el poder delegado de Dios a sus hijos. Amén. Para hacerle daño, estragos, oposición al maligno con el poder del Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro. Entonces, el dunamis es la capacidad sobrenatural que Dios da. ¿Están conmigo? En pocas palabras, el dunamis es la unción del Espíritu. Es prácticamente el combustible para que las cosas realmente pasen. Sanar enfermos, echar fuera demonios, que haya fruto. Gloria al Señor por eso. Los que estuvimos ahora en el encuentro vemos cómo el Espíritu Santo nos dota de ese poder para liberar endemoniados, para sanar enfermos, para levantar al caído. Eso es lo que nos enseña la palabra. Gloria al Señor por eso. Y segundo, autoridad. Recuerden que esa palabra autoridad del griego es la palabra exousia. Esa palabra que me habla que es igual a derecho legal, jurisdicción, permiso, potestad, derecho a mandar, pisar con derecho. Un policía sin su arma es policía, pero sigue con autoridad aunque no tenga el arma. Pero una pistola sin el policía no tiene autoridad. ¿Están escuchando? Entonces, ¿qué significa aquí? Es el carnet o la placa que te da respaldo legal en el mundo espiritual, exousia. Es el derecho a usar el nombre de Jesús y que el mismo infierno obedezca. Mire qué tremendo. Entonces, la idea de exousia es la licencia. Dígalo conmigo, licencia. Entonces, sin dunamis, solo da discursos. Si usted no tiene el dunamis, el Espíritu de Dios en su vida, el poder simplemente da discursos. Sin exousia, solo hace show y el demonio no se va. Por eso no puedo desligar dunamis con exousia. Ambos están entrelazados. Deben de trabajar unidos. Porque el poder del Espíritu es lo que me da a mí ese conocimiento, amén, de ser reconocido en lo espiritual. Y la exousia es lo que el Señor me ha dado, que es la posición de autoridad para echar y ordenarle a los demonios que se vayan. Gloria al Dios por eso. Entonces, sin exousia solo haces show y el demonio no se va. Por eso Jesús hoy nos da las dos cosas, las dos mismas cosas que dio a mediados en el primer siglo, hoy nos las da a nosotros. Poder, que es el dunamis, que es la llenura del Espíritu Santo para servir, para amar, para transformar. Y la autoridad, que es la exousia, que es el nombre de Jesús, para reprender, atar, desatar y gobernar. Entonces, hay una frase que me gusta. Dios no te mandó a pelear desarmado, te dio poder para hacer y autoridad para mandar. ¿Están conmigo? Poder para hacer y autoridad para mandar. Entonces, vamos a ver algo entre autoridad de protección y respaldo. ¿Qué hizo Jesús? Envió el envío de los 70. ¿Cómo regresaron los 70 cuando dieron informe? Maestro, aún los demonios se nos sujetan. ¿Y qué les dijo Jesús?
No os maravilléis de que los demonios se os sujeten. Preocúpense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, autoridad de protección y respaldo. La transferencia de autoridad no fue exclusiva para un grupo cerrado de 12 personas, sino que se expandió a un círculo más amplio de colaboradores en la misión. Porque Jesús continuamente estaba haciendo discípulos. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Él tenía 12. Después vemos que un informe de 70 que vinieron y dieron el informe. Porque él estaba cumpliendo. Lo que él delegó fue porque él ya lo había cumplido. Cuando él deja la gran comisión, por tanto, id, fue porque él ya lo había cumplido. Porque esa palabra id está en un imperativo de orden. Y esa definición de ese imperativo id me habla de formar a otros en el camino. Y es lo que nosotros entendemos hoy, amados hermanos y hermanas, líderes del Señor. Es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que mientras ejecuto la misión que Dios nos ha llamado a hacer, mientras obedezco en ser y hacer, entonces voy formando a otros en el camino. Ustedes son sabedores de mi testimonio de estas 2 décadas en estos lugares. Cómo el Señor me ha permitido formar a muchos y sigo formando todavía a muchos. Hay desertores, sí. Hay otros que van abandonando el proceso, sí. Pero el Señor siempre nos deja ver que en los que siguen hay herramientas poderosas que Dios usa para el ministerio. Y entre esos están ustedes. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Entonces, la autoridad delegada actúa como un escudo legal y espiritual. El líder que es enviado cuenta con el respaldo total del nombre de Jesús, lo que le permite avanzar con valentía frente a los obstáculos morales y espirituales de su entorno. Oiga, tremendo es. Lo que le permite avanzar con valentía frente a los obstáculos morales y espirituales de su entorno. Si el Señor me dio poder, si el Señor me dio autoridad, ¿por qué entonces yo tengo que huirle al adversario que se levante contra mí? Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Están conmigo? Entonces, autoridad universal y de continuidad, la gran comisión. Antes de su ascensión, Jesús formalizó la entrega de su autoridad a toda la iglesia para garantizar la continuidad de su obra de enseñanza y formación a nivel mundial. Por eso Mateo 28, 19, 20, que es el texto clave de la gran comisión, que se registra en ese texto. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a algunas naciones, a todas las naciones. Amén. Por donde el Señor nos lleve, por donde el Señor nos permita ir, no callar, no callar. Y lo digo para gloria del Señor y para honra de su nombre. Ahora que venía con mi esposa, ella entró a Codegar a comprar unos medicamentos para nuestro perrito. Pero donde yo me quedé esperándola a ella, se me acercó una señora que estaba cuidando motos. Me dijo: señor, tengo 2 hijos, estoy pasando una situación muy difícil, esto está muy duro, estoy atrasada con 3 días de arrendo, todos los días tengo que pagar 23,000 pesos y la situación está muy dura, necesito apoyo. Y yo, mientras ella hablaba, yo la escuchaba y empecé a hablarle del Señor, le di una ayuda, pero empecé a hablarle del Señor y le dije: mi señora, yo a usted le puedo negar algo, pero el de arriba no le va a negar a usted nada. Ponga sus ojos en el Señor, ore con sus hijos, vaya a una iglesia. Le dije a qué iglesia ahí donde ella vivía, está cerquita de la central. Vaya a una iglesia, congréguese, empiece a buscar de Dios, empiece a obedecerle y las bendiciones te van a llegar.
Usted no tendrá que salir por allá a pedir, porque el que tiene el control de usted, si el esposo la abandonó a usted, el Señor le va a dar la provisión que usted necesita como una madre preocupada por sus hijos. Empecé a darle el evangelio, a hablarle del Señor. Por donde quiera que vayamos, amados, no debemos de callar. Siempre habrán personas que tienen hambre y tienen sed de Dios y quieren escuchar. No podemos callar. Amén. Porque igual es una orden que el Señor nos da. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, el significado, ¿cuál es, pastor? El fundamento para que un líder actúe es reconocer que la autoridad final le pertenece a ¿quién? Al Señor Jesucristo. La responsabilidad del líder, estamos hablando de responsabilidad y autoridad del líder, bajo este mandato no es ganar seguidores para sí mismo, sino formar personas maduras que sigan las enseñanzas y el ejemplo del maestro. Gloria al Señor por eso. Formar personas maduras que sigan las enseñanzas y el ejemplo de nuestro gran maestro. Por eso, la verdadera doctrina, ¿cuál es? Que tú y yo sigamos las huellas del maestro. ¿Están conmigo? Entonces, la autoridad espiritual es un tema delicado, amados, como líderes, y frecuentemente mal entendido. Algunos la ejercen de manera autoritaria. Oiga, algunos la ejercen de manera autoritaria, otros la evitan por temor al abuso. Sin embargo, la Escritura enseña que la autoridad es un encargo divino acompañado de profunda responsabilidad. No puedo desligarlo uno del otro. ¿Sí? Entonces, en el reino de Dios, autoridad no significa control absoluto, sino administración fiel bajo el señorío de Cristo. Oigan, el reino de Dios, la autoridad no significa control absoluto de ninguna manera, sino administración fiel bajo el señorío de Cristo. Por eso en Romanos 13 del 1 al 4, Romanos 13 del 1 al 4, veamos qué nos dice. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. 1. Pues toda autoridad proviene de Dios. 2. Y los que ocupan puestos de autoridad. 3. Están allí colocados por Dios. Por tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, 4, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades, 5, no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? 6, haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades, 7, están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantenerte tu conciencia limpia. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y los demás aranceles a quienes corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. 8. 8 veces aparece la palabra autoridad en ese pasaje. O sea que el tema principal del apóstol Pablo en ese capítulo 13 es la autoridad. Entonces, Pablo enseña que toda autoridad procede de Dios. Y aunque el contexto inmediato es el gobierno civil, el principio general revela que la autoridad legítima es delegada. ¿Qué pasa con la autoridad legítima? Delegada. Es delegada. Hebreos 13:17, veamos qué dice Hebreos 13:17.
Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Oiga, y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. O sea que lo que vayan a hacer, háganlo con amor, con entrega, con compromiso, con sentido de pertenencia, porque es para el Señor. Y esto nos beneficiará a todos, ¿cierto? Entonces, Hebreos 13:17 se exhorta a obedecer a los líderes espirituales. ¿Por qué? Porque cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. ¿Ustedes creen que yo como pastor oro por ustedes? Díganme la verdad, ¿ustedes creen que yo oro por ustedes o no? Claro que sí, porque es una responsabilidad tan fuerte que tengo ante los ojos de Dios que no puedo soltar al liderazgo. Es algo que siempre permanece en mis oraciones, en el portón de mis labios, los que el Señor me ha entregado, cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias, su ministerio, sus trabajos, sus negocios, todo. Yo lo pongo delante del Señor. Y ahora con mayor razón que somos los que estamos guiando esta barca a su destino final, ir con Cristo. Así que más de la responsabilidad. Entonces, en 1 de Pedro 5, Pedro instruye a los ancianos a pastorear no por obligación ni por ganancia deshonesta, sino voluntariamente y siendo ejemplos del rebaño. Veamos 1 de Pedro 5. Del 1 en adelante, consejos para los líderes y para los jóvenes. Y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias, los que están bajo autoridad, los que están sirviendo. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor ¿a quiénes? A los humildes. La autoridad espiritual bíblica es delegada, responsable y ejemplar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el origen de la autoridad espiritual. Autoridad delegada por Dios. Lo que hemos recibido, ¿quién nos lo ha dado? Dios, la autoridad delegada por Dios. Ningún líder es autoridad final, de ninguna manera. Todos responden a Cristo. Porque ¿quién nos delegó la autoridad? ¿Quién es la esencia de la autoridad? Nuestro Señor Jesucristo, y Él la delegó, ¿cierto? Sometido al Padre, igualmente la recibe, porque Él dice, toda autoridad me es dada ¿en dónde? En los cielos, en la tierra, ¿cierto? Y todo lo que está bajo la tierra está sometido a la autoridad del señorío de Cristo. Entonces, ve, propósito protector. La autoridad existe para el bien y la edificación del pueblo. Ejerza autoridad con sabiduría, con un propósito que Dios le ha delegado de proteger, no de enseñorearse, no de creerse más que otro porque está en una posición que se le delegó. Una vez alguien me colocó una queja y me dijo, pastor,
Es que esa hermanita desde que llega es dando órdenes y no se le ve humildad por ninguna parte. Llegó hasta el punto de decir, es que si yo no hago las cosas, no se hacen bien. Haciendo sentir mal a los que estaban en su grupo. Luego me di cuenta que era una personita que tenía mucho corazón para servir, pero que nunca había pasado por escuelas de liderazgo. Solo alimentaba simplemente las ganas de liderar, pero sin carácter. ¿Será que hoy en día tenemos personas así? Ganas de titular, pero sin carácter. Muchos hoy quieren el dunamis, muchos hoy quieren la exousia, pero lo que menos quieren es responsabilidades. Quieren titular, pero no quieren responsabilidades. Entonces, sé marco de orden. Sin autoridad legítima surge confusión y división. Oiga, tremendo. Sin autoridad legítima, ¿qué surge? Confusión y división. Por eso Dios es tan sabio en todo lo que Él establece. Él establece autoridades con el fin de que todo se lleve bajo un parámetro de orden, con una autoridad que Él ha delegado, para que no vengan confusiones y divisiones. Entonces, hay algo clave: la autoridad espiritual no se impone, se reconoce por su legitimidad y ¿qué? Y carácter. Empiece a autoevaluarse usted con lo que estamos viendo en este momento. Saque unos minutos ahí y empiece usted a reflexionar sobre usted. La autoridad espiritual no se impone, se reconoce por su legitimidad y carácter. Por eso cuando usted se coloca en un lugar de privilegio es porque usted ha pasado por un proceso, es porque usted ha mostrado compromiso, es porque usted ha pasado con esos procesos y ha mostrado en algún momento carácter. Y cuando se le delega ese momento de autoridad, ese ministerio, en esa área, es porque usted ya mostró un carácter. ¿Está conmigo? Por eso no se le impone, ¿cierto? Adriana, hágame el favor y me hace esto y esto y esto, sin tener un conocimiento de lo que se le va a mandar a hacer. Pero cuando ha pasado por un profundo proceso, ha mostrado carácter, sentido de pertenencia, amor, compromiso, ya se le puede delegar, que lo que se le va a delegar no lo va a dejar a medias, con carácter lo va a ejercer. ¿Están conmigo? Porque se reconoce que una autoridad legítima delegó por un proceso que supo realizar, porque mostró carácter, mostró características que la definían a una persona en su forma de proceder, en su ejemplo, en su testimonio, que hacía bien las cosas. Por eso cuando el endemoniado fue libre de los demonios, el endemoniado Gadareno, cuando los de Gadara vuelven y ven al endemoniado, lo ven como sentado, vestido y en su juicio cabal. Y ese sentado y en su juicio cabal es una persona que ya es una persona sociable, con la que se puede delegar. Es una persona que está apta para recibir una responsabilidad porque está en todo su entero juicio cabal. Se le puede delegar. Y fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Vaya y cuéntele a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Lo mandó a las 10 ciudades de Decápolis a dar testimonio de lo que el Señor había hecho con él. Y dice que las gentes se maravillaban de lo que él decía, hablaba. ¿Están conmigo? Entonces, 2, la responsabilidad de rendir cuentas. Supervisión espiritual. Debemos tener una supervisión espiritual. ¿Aló? ¿Necesitamos una supervisión espiritual? Claro, cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas.
No se enoje cuando le pidan rendir cuentas. No tengo por qué enojarme en el momento que me estén pidiendo rendir cuentas, porque yo no estoy trabajando solo, yo estoy trabajando bajo unas autoridades que están por encima de mí. Y cuando yo estoy trabajando por autoridades que están por encima de mí, entonces eso me da carácter, me da humildad de que hay otras autoridades a las que le debo rendir cuentas. ¿Están conmigo? Es muy importante que comprendamos esto. Conciencia de juicio divino. Todo líder comparecerá ante el tribunal de Cristo. Todo líder comparecerá ante el tribunal de Cristo, porque usted y yo tenemos dos libros. ¿Cuáles son los dos libros? Que tenemos que rendir cuenta. El libro de la vida, mi estilo de vida, todo lo que fue escrito de mí, y el libro de la vida, todo lo que yo hice para Cristo. ¿Qué hice por Él? Él lo hizo todo por mí. Murió en la cruz, derramó su sangre por mí, fue lacerado, fue escupido, fue traicionado, ¿cierto? En esa cruz por mí. Yo que estoy dispuesto a hacer por lo que el Señor hizo por mí. En el libro de las obras va a estar escrito qué hiciste tú por Cristo. Entonces, todo líder va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Gozo o tristeza en el ministerio. La respuesta del pueblo afecta la experiencia pastoral. ¿Van conmigo? La respuesta del pueblo afecta la experiencia pastoral. ¿Cómo me siento yo como pastor cuando veo que la iglesia habla mal de mí? ¿Cómo me sentiría yo? Dígame la verdad, ¿cómo me sentiría yo? ¿Ah? Decepcionado, frustrado. Pero cuando la iglesia habla bien de su pastor, ¿cómo se va a sentir el pastor? ¿Cómo se va a sentir? Halagado, contento. Estoy haciendo las cosas bien, ¿cierto? Si el pueblo está hablando de mí bien, entonces yo me estoy sintiendo bien, porque estoy haciendo las cosas bien. Entonces es supremamente importante esto, que la respuesta del pueblo afecta la experiencia pastoral. Van a haber momentos de gozo, pero también van a haber momentos de tristeza. Eso sí, indudablemente en cualquier momento vamos a pasar por este tipo de situaciones en nuestra naturaleza. Porque el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas porque yo he vencido. ¿Cierto? La autoridad sin conciencia de rendición de cuentas se convierte en abuso. Oiga, amados, la autoridad sin conciencia de rendición de cuentas se convierte en abuso. Por eso vuelvo otra vez, hay mucho, como hay en Colombia, libertad de culto. Entonces, lo digo por experiencia, porque he conocido muchos personajes que han cometido un error en una iglesia, pastores, escúchenme aquí por favor, pastores que han cometido errores en iglesias, y como no se han sometido a una disciplina, se desconectan de la misión. Y entonces, ¿qué van y hacen? Van y registran allá un portagaraje y ponen ahí iglesia cristiana de siervo a Señor, y empiezan a predicar cualquier clase de barbaridades para extraer plata y ganar plata, porque no están sometidos a autoridades. Y como hay libertad de culto en Colombia, entonces esa persona va a predicar un evangelio a su conveniencia. ¿Están conmigo? Entonces, una autoridad sin conciencia de rendición de cuentas se convierte en un abuso. Y es lo que está pasando hoy en día. Estamos viendo, amados, muchos pastores abusando de las ovejas. Por eso yo cada vez más amo esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios me ha permitido que en estas 2 décadas que llevo en estos lugares, Dios me ha permitido que lo que he sembrado hoy puedo decir que está dando fruto. Porque valió la pena, porque sembré con amor.
porque ustedes han conocido mi corazón, que es un corazón de pastor, más como de papá espiritual, porque ese es el llamado que el Señor me ha hecho. Entonces, mucha gente quiere hoy exousia, dunamis, pero pocos quieren oikonomía. ¿Qué es la oikonomía? En el griego, responsabilidad. Muchos quieren poder, muchos quieren autoridad, pero no quieren, ¿cierto? No quieren responsabilidad. Entonces, Dios no te da más autoridad si no eres responsable con lo poco. Según Lucas 16:10 habla referente a esto. Dios no te va a dar más autoridad si no eres responsable en lo poco. Recuerde que Jesús, ¿qué le dijo a los siervos? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, responsabilidad es responder hoy, porque mañana responderás. Pongan esa frase, por favor. Responsabilidad es responder hoy, porque mañana responderás. Entonces, esa responsabilidad en el Nuevo Testamento, no hay una sola palabra para responsabilidad como la usamos hoy. Los griegos la definían con 3 palabras diferentes dependiendo lo que tipo de responsabilidad se hablaba. Entonces, se definían 3 palabras. La primera es epilemeía. Epimeleía. La primera palabra. ¿Qué define esa palabra? Cuidar con esmero, atención, con cuidado y encargarse de alguien. Póngale mucha atención a esas 3 palabras de responsabilidad. La primera es epimeleía, cuidar con esmero, atención, con cuidado y encargarse de alguien o de algo, porque eso es clave. Me importa tanto que me hago cargo, eso es responsabilidad. La define también de esa manera esa palabra griega. Me importa tanto que me hago cargo, responsable de esa situación. La segunda palabra es la palabra logon apodidonai. Esa palabra para responsabilidad es dar cuentas, entregar un informe, rendir cuentas. Un día tendrás que responder delante de Dios. Responsabilidad delante de Dios, nada se queda oculto. Es responsabilidad delante del Señor, porque nada entre cielo y tierra está oculto. Con mayor razón tengo que ser muy transparente en mis responsabilidades, en todo lo que el Señor me ha entregado a hacer. Y la tercera palabra, oikonomía, es la tercera palabra para responsabilidad, como la definían los griegos. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cómo la define? Mayordomía, administrar bien la casa, manejar bien lo que no es tuyo. Dios te confió algo y te pedirá cuentas de eso. Dios te confió algo y un día te pedirá cuentas de eso. ¿Sí? Hoy la responsabilidad es con tiempo, con dinero, con dones, personas, ministerio. ¿Están conmigo? Esa es la responsabilidad en todas esas áreas que el Señor, ¿cierto?, me ha delegado. Entonces, tercero, el modelo pastoral según Pedro. El modelo pastoral según Pedro, que es voluntariamente. El liderazgo no debe ejercerse por presión o ambición. ¿Están conmigo? Sino con disposición sincera, no por ganancias personales. Siendo ejemplo, la influencia más poderosa es tu testimonio. ¿Están conmigo? ¿Cuál es la influencia más poderosa? Tu testimonio. Porque la óptica de la iglesia está colocada lógicamente en Dios, en el Señor, pero también en sus líderes, en los pastores. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Etcétera, etcétera. Por eso nuestro testimonio habla de lo que predicamos.
La autoridad espiritual se fortalece mediante el ejemplo constante. ¿Cuántos están conmigo? La autoridad espiritual se fortalece mediante el ejemplo constante, a diario, en todo lo que hacemos, que se haga notoria, se exteriorice la autoridad espiritual. Y cuarto, para terminar, los peligros en el ejercicio de la autoridad. Autoritarismo, imponer decisiones sin escuchar ni discernir colectivamente. Pónganle mucha atención a esto, los que están en el liderazgo y los que tienen un grupo de personas. Mucho cuidado con manejar el autoritarismo. Está bien que usted sea una persona estricta, pero que ya se salga de los parámetros y se vuelva autoritarista, mujeres, esto es grave, porque ya estás imponiendo algo personal, no bajo los parámetros de parte del liderazgo que Dios nos da, con una autoridad que nos debe definir, una autoridad espiritual. Entonces, peligros de ejercicio de la autoridad: manipulación espiritual, usar la Biblia o la voz de Dios para controlar. Hermana, vamos, hágame el favor y va y me lava la moto. No, yo porque voy a lavar. Hágame el favor, hermana, sométase. Es que no ha visto la palabra de Dios, no ha leído. Sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad está establecida por Dios. Y a veces se utilizan la Biblia, claro, para manipular espiritualmente. Eso es grave. Eso sí que es grave. Entonces, usar la Biblia o la voz de Dios para controlar, eso sí que es grave. Y peligros en el ejercicio de la autoridad: la negligencia, rehusar ejercer autoridad cuando es necesaria. Rehusar ejercer autoridad cuando es necesaria. Me contaban por ahí alguien y decía, es que ese pastor es muy pasivo, es que ese pastor no tiene autoridad, es que ese pastor ve lo que está sucediendo y todo lo quiere manejar como con amor, pero sin un carácter de autoridad. Eso es grave. Eso sí que es grave. Inmediatamente, cuando yo tengo que ejercer autoridad, debe ser cuando sea necesario. Porque si hay alguien que tiene que mostrar autoridad en la iglesia, tiene que ser el liderazgo y el pastor. Para que cuando se vea algo, inmediatamente ejerza con carácter esa autoridad. Porque si no, nos volvemos en algún momento permisivos. ¿Qué nos volvemos? Alguien se me acercó y me dijo, pastor, ¿usted cómo se le ocurre poner ese muchacho, un adolescente, ese muchacho allá? El Señor me está mostrando ese muchacho y esto, y esto, y esto. Y yo le dije, tan raro, porque el Señor Jesús toda una noche pasó vigilando, escogió 12 y entre esos 12 tenía un traidor. Tenía uno que no creía en él, uno que lo negó 3 veces. Pero él nunca le reprochó eso, él los dejó en el proceso a ver hasta dónde iban a estar con él. Así que no critique ese muchacho, es un adolescente que lo estamos sacando de allá, nos lo estamos ganando. Y yo no estoy siendo permisivo, está en un proceso en la música, donde estamos permitiendo que él entone su oído con el grupo, con su instrumento, con el auditorio, porque él va a haber un momento en que lo vamos a llamar y decirle, hasta aquí llegamos. Necesitamos ahora que pase por el proceso de encuentro y de bautismo para que le sirvas al Señor. Ya tú determinas hasta dónde quieres servirle al Señor. Y se toman decisiones. Yo cuando empecé esta iglesia hace 20 años, llegué a una casa de unos fornicarios. Y yo decía, pero ¿cómo voy a empezar yo esta iglesia en una casa de unos fornicarios? Una pareja que no estaba casada. Pero ¿cómo voy a hacer yo esto? Porque estaba yo como el santo con la aureola. Yo necesito empezar una iglesia en un hogar santo de unos casados, etcétera, etcétera.
Y le pedí el consejo al pastor. Y el pastor me dijo, no, empiece ahí. ¿Cómo va a ver usted frutos en esa pareja si no en el proceso? Todo el Señor lo va a hacer. Empiece ahí el grupo. Y empecé con esa pareja. Al cabo del tiempo, esa pareja, ¿qué pasó? Se casó, fueron a encuentro, se bautizaron y luego empezaron a servir. ¿Me están escuchando? Entonces, tenemos que ejercer autoridad cuando sea necesario. Amén. El equilibrio bíblico combina firmeza con mansedumbre. ¿Qué hace el equilibrio bíblico? Combina equilibrio y mansedumbre. Escuchemos esta anécdota. Un líder congregacional enfrentó una situación de disciplina delicada. En lugar de actuar impulsivamente, reunió a los ancianos, oró extensamente y buscó consejo bíblico. El proceso fue firme pero restaurador. La congregación entendió que la autoridad no se ejercía para castigar, sino para proteger y restaurar. La autoridad saludable edifica. La autoridad abusiva destruye. Destruye. Así que, mis amados, que tu autoridad sea una autoridad saludable para que edifiques y que no abuses para que no destruyas. Amén. En el quinto está, ustedes tienen los principios prácticos para la autoridad saludable. ¿Cuáles son? Someter decisiones importantes a consejo, en plural, no en singular, sino en plural, porque donde hay multitud de consejos allí, multitud de consejeros allí hay sabiduría. Practicar transparencia administrativa, fomentar cultura de diálogo respetuoso, mantener coherencia entre enseñanza y conducta. Hay que recordar constantemente que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos lo tienen claro? Amén, lo tenemos claro. Entonces, mis amados, lean la aplicación ministerial, por favor. Y concluyo con esto. La autoridad espiritual es un regalo y una responsabilidad cuando se ejerce bajo el señorío de Cristo. Produce orden, protección y crecimiento. El líder espiritual no gobierna como dueño, sino como mayordomo, porque la verdadera autoridad no se afirma con fuerza, sino con fidelidad. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Dele la gloria al Señor en esta hermosa noche. Dios, damos gloria al Señor. Gracias por su atención y tome provecho a lo que hemos aprendido hoy. Póngalo en práctica como un buen líder espiritual con autoridad.